está constituido por personas que trabajan en el conocimiento de sí mismas y en la búsqueda de la libertad interior que entrega la expansión de la conciencia, en pos de una relación cada vez más armónica consigo mismas, la sociedad y el mundo que nos rodea. Este trabajo se realiza en la vida diaria con herramientas tales como la meditación, la reflexión y el estudio de enseñanzas que forman parte de la tradición espiritual de la humanidad, buscando valores que ayuden a expandir la capacidad de amar. Bueno, mi nombre es Ana Elena Schalk y yo lo único que quiero decir acerca de mí es que he dedicado 30 años de mi vida al servicio en la educación. Estoy llegando a un momento de mi vida donde ese servicio se vuelve más servicio y menos profesión. Y estoy muy contenta de llegar a esta etapa de mi vida dando este nuevo sentido a mi trabajo y al conocimiento que la vida me ha dado la oportunidad de ir desarrollando a través del tiempo, y por eso para mí es un privilegio. Yo me siento muy honrada de ser invitada por ustedes y de compartir con ustedes solamente una perspectiva de una dimensión muy, muy amplia, como puede ser el tema de la tecnología en nuestras vidas. Esta es la segunda parte, porque dejamos mucho por decir en la ocasión anterior, cuando hablamos sobre humanizar la tecnología. Yo quise abordar la perspectiva de humanizar la tecnología. En la ocasión anterior yo hablé como del movimiento mundial y voy a retomar algunos elementos de la conversación anterior solo para recordarlos, y luego la perspectiva de esta propuesta para la charla de hoy, que es que conversemos nuestra responsabilidad y nuestro uso ético de la tecnología, porque es allí donde comienza todo este movimiento. Entonces, vamos a la agenda de hoy, es recordar un poco lo que conversamos en la plática anterior. Luego les voy a contar un poco algunos reportes de lo que ha ocurrido en el último año, qué reflexiones y qué decisiones podemos tomar como individuos, y luego vamos a abrir el diálogo para que podamos conversar entre todos. Sé que ustedes recuerdan que hablamos sobre la cuarta revolución. Tenía que ver, y como les dije la vez anterior, con una multidimensión y multiaspectos relacionados con todo tipo de áreas en nuestra vida social, en nuestra vida como países, en el desarrollo de nuestra vida y también en nuestra vida personal, por supuesto. A diferencia de la otra vez que yo dividí este gran esquema, que es muy pequeñito para verlo en pantalla y no nos interesa abordar cada uno de los elementos, ustedes tienen la referencia dentro de la presentación y pueden ir al documento y pueden verlo en internet. A mí me gustaría centrarme ahora en lo que es el centro de la figura. Esta propuesta de la cuarta revolución nos dice que la gente es primero y que la educación juega un rol fundamental en la toma de responsabilidad. Y sobre estos dos grandes elementos que parecen simples, pero que están mencionados dentro del foco de lo que sería la gran cuarta revolución, yo quisiera compartir con ustedes entonces qué es lo que ha pasado últimamente. Y si ustedes pueden ver el centro de lo que es la imagen que estaba en el diagrama anterior, pues dice que las tecnologías de frontera, la ética y la identidad, las tecnologías de innovación, las tecnologías y el acceso de la inclusión, la disrupción en los puestos de trabajo y la tecnología para la gobernanza son los elementos principales de esta cuarta revolución industrial. Entonces cabe la pregunta de si el foco de la cuarta revolución industrial son las personas o es la tecnología. Aún
cuando en el discurso ellos mencionen que son las personas. Y vamos a ver por qué. Dentro de este esquema, el transhumanismo juega un papel muy, muy importante. Por eso la relevancia de la tecnología. Y la vez anterior definimos que el transhumanismo era un movimiento que está en marcha y ha crecido significativamente desde la última vez que hablamos ahora, donde las personas, desde la ética y la antropología, consideran que es un deber moral aplicar nuevas tecnologías para superar o eliminar todos los aspectos indeseables en la condición humana. Y cuando hablamos de aspectos indeseables, hablamos de la enfermedad, del sufrimiento, del envejecimiento e incluso de la muerte. Esto significaría que tendríamos, si seguimos este camino, el sueño de quienes lideran esta propuesta es que tendríamos mayores capacidades físicas, psíquicas e intelectuales, no para ser humanos, sino para ser más superiores que nuestra propia esencia. Y esto es importante tenerlo en la mente porque cuando hablamos de tecnología y hablamos de tecnología, y lo vamos a ver en la lámina siguiente, les voy a contar qué ha pasado en el último año y desde la misma organización, desde ellos mismos que proponen esta cuarta revolución. Esta lámina la vimos la vez anterior, pero ahora la he transformado en algo distinto. Habíamos hablado que era importante entender en todas las dimensiones, la física, la operativa, la mental, la emocional, cuando hablamos del uso de la tecnología y cómo esto podría impactar al desarrollo de los seres humanos. Y en el último año, especialmente después de todo lo que ha pasado con la pandemia, aparece en la dimensión física el proyecto Neuralink. Ya estaba, por supuesto, difundiéndose hace un año, pero yo no lo toqué en la charla. Hoy quiero tocarlo con ustedes. No sé si han escuchado del proyecto Neuralink, pero es una gran iniciativa de uno de los hombres más ricos de este mundo, que señala que si nos ponen un chip en el cerebro, podemos conducir de mejor manera los seres humanos y su actuar. En la dimensión operativa tenemos todo lo que es la inteligencia artificial y la transformación laboral, que fueron todos los gráficos que yo les mostré de cuáles eran las profesiones que iban a desaparecer en los próximos 10 años y cómo las profesiones que iban apareciendo de 20, 15 tenían que ver con tecnología. Entonces, cómo se va transformando, y ustedes lo han visto en el último año, la fuerza laboral se está transformando, la forma en la que vamos a trabajar ahora es distinta, se hace más requerimiento tecnológico, menos presencia, y esto está avanzando y avanzando de una forma bastante, bastante dinámica, y yo diría acelerada. De hecho, uno de los líderes del Foro Económico Mundial señala que la pandemia fue una gran oportunidad para iniciar esta nueva forma de conducir y de liderar el mundo. Entonces, hay una intencionalidad clara atrás de esta agenda que es importante que reconozcamos y que sepamos cómo podemos actuar nosotros. La dimensión mental pues tendría que ver con la iniciativa de estos grandes líderes que se acaban de reunir hace poco menos de 3 semanas, líderes mundiales que se reúnen una vez al año y que ustedes conocerán como el Foro de Davos. Y dentro de una de las conversaciones iniciales de este año fue proclamar que va a ser muy interesante que a través de proyectos como el proyecto Neuralink, no lo mencionan específicamente, pero sí alternativamente señala el líder de este foro que va a ser muy interesante y muy necesario poder entender la mente de los seres humanos y poder conducirla de acuerdo a los beneficios, a los mayores beneficios de la comunidad.
Suena lindo, suena muy interesante, pero veamos qué hay detrás de toda esta tecnología. Y finalmente la dimensión emocional, también en el mismo foro este año, debido a todos los efectos de la pandemia y todo lo que está ocurriendo ahora, pues es importante que para ellos entender cómo reaccionamos, dónde están las fuerzas opositoras a su propuesta y cómo irnos manejando de mejor manera ante ello. Y finalmente, la dimensión espiritual, tan necesaria y donde ellos no lo abordan, esta agenda no la aborda de forma explícita, pero quienes saben leer la geopolítica y quienes saben leer a profundidad esta propuesta, esta agenda, señalan que pues el fin principal es poder colocar la dimensión espiritual en un espacio mucho más acotado y mucho más controlado. Veamos entonces, bueno, ellos hablan de los riesgos, este es el informe de ellos del año 2022, tienen la fuente citada en la lámina y cuando distribuyan la presentación ustedes pueden ir a este reporte. El reporte se llama Los riesgos globales del 2022 y en esta lámina que yo elegí para compartir con ustedes, me gustaría enfatizar 3 elementos que son los primeros que tienen que ver con cuáles son los riesgos que se han hecho peores a través de la pandemia, a través del COVID. Y si observan, no hay necesidad de leer, pero si observan dentro de los primeros, el color rojo tiene que ver con lo humano, tiene que ver con la sociedad. Y notemos, por favor, que el primer lugar es la cohesión social y su erosión. Es decir, ellos reconocen que uno de los principales riesgos que hemos vivido y que han sido manejados a través, a lo largo de esta pandemia, pues ha sido la erosión social. Y no es menor si uno otra vez hace el ejercicio de cruzar información y decir, a ver, por un lado nos están vendiendo un poco la idea de que la tecnología es la forma en la que podemos prácticamente salvar a la humanidad. Y por otro lado, en los efectos de las cosas que estamos viviendo tienen que ver con ir deshaciendo la cohesión social. El segundo lugar tiene que ver con la crisis para mantenernos en un estado balanceado, la crisis económica. Y el tercero es que haya una falla en las acciones del cambio climático. Y el cuarto es el deterioramiento de la salud mental. No es menor. De ahí para abajo ustedes ya pueden ver mucho menos impacto en los riesgos del 2022, pero si observamos estos 4 primeros, 3 tienen que ver con la condición humana y sobre todo la condición humana como individuos y la condición humana para sostenernos en esta tierra y la condición humana como tejido social. Y esos son 3 elementos que han sido detectados como los más riesgosos en el COVID. Y ahora ellos miran y dicen, ok, ¿cuáles pueden ser las amenazas más grandes que pueden aparecer? Y después del tema del clima, ellos señalan de nuevo, como ustedes pueden ver en el gráfico, que la crisis para livelihood es como mantenernos, es como nuestra forma de vida, se refiere como a mantenernos económicamente. Entonces ellos ya avecinan una crisis económica mundial y también que el tema de la erosión social va a continuar siendo muy, muy importante y comentan dentro de los riesgos mayores enfermedades infecciosas. Y bueno, ustedes ya están al tanto de
una segunda posibilidad de pandemia que está en ciernes ahora, que es el monkeypox, y estamos saliendo del COVID y ahora aparece una nueva posibilidad de pandemia en el mundo. Si vamos a la realidad educativa, ellos dicen que la educación es el elemento más importante para esta transformación social. Veamos qué pasó en los últimos 2 años, especialmente en el último año. Es un reporte de ellos que se llama Catalizando la Educación, porque ellos tienen mucho interés en tomar control sobre la educación. Y miren lo que pasó en el último año. En el último año con la pandemia, en el último 2 años con la pandemia, 1.6 billones de niños y jóvenes en 180 países del mundo se vieron afectados porque sus escuelas fueron cerradas. Ellos mismos reconocen que esta acción tuvo un impacto enorme en estos niños y jóvenes y en lo que ellos pudieron lograr como aprendizaje en estos 2 últimos años. Vamos a comparar, por ejemplo, Alemania y Suiza aprendieron la mitad de los aprendizajes, pero si lo comparamos con América Latina, nuestros niños y jóvenes aprendieron menos del 88%, o sea, perdieron el 88% de lo que debían haber aprendido en los 2 últimos años. Como ustedes pueden observar, la brecha es sumamente importante cuando hablamos de los efectos de esta pandemia y cuando ya nos metemos en el tema de la educación. Y en este gráfico ustedes van a ver cómo el impacto de la pandemia pues no fue igual para todos. Habíamos hablado de Alemania y de Suiza. Ellos perdieron menos de 1 año de aprendizaje para los niños. Y si vemos a Chile, según este informe, Chile perdió más de 2 años de aprendizaje en nuestros niños y jóvenes. Esto tiene un impacto muy grande porque estamos hablando no solo de los niños en edad escolar, que ya es significativo, pero también estamos hablando de los jóvenes que estuvieron en la universidad y que por una errónea forma de transitar en el uso de la tecnología para la educación, porque esto no es porque la educación online no funcione, esto es porque la forma en la que transitamos al uso de la tecnología sin el acceso correspondiente, sin las competencias docentes y de gestión académica correspondientes, sin el liderazgo y el sentido de cómo utilizar la tecnología para la calidad de los aprendizajes, tuvo un efecto perverso, diría yo, en todo el mundo, y esto va a tener un impacto a la larga en todo tipo de proyectos que queramos realizar, porque traemos una laguna, en el caso de Chile, de más de 2 años, por mucho esfuerzo que hayamos hecho, las condiciones y la forma de las medidas que se tomaron han hecho que el efecto en la educación pues sea un efecto bastante importante de ser considerado como estrategia de cómo vamos a cerrar estas brechas en el futuro. Voy a señalar también de Colombia en general, Chile, Lituania, Tailandia, Colombia, México, Perú, Costa Rica, Brasil, todos ellos se movieron en el margen de los 2 años, un poquito menos, un poquito más, pero 2 años, toda nuestra región, nuestros niños y jóvenes tienen esta brecha. Y eso es importante porque ellos lo reconocen, ellos saben que nosotros estamos en mayor desventaja que el impacto que tuvieron países desarrollados con esta misma situación. Cuando ellos hablan de cómo resolver y cómo manejar estos posibles riesgos, porque los reconocen, ellos proponen en este reporte que lo que podemos hacer para manejar todas estas situaciones, la pobreza,
la brecha que se abrió en educación, el tejido social, todo lo que ellos reconocen que estamos viviendo, dicen, bueno, propongamos por dónde vamos a ir manejando las estrategias. Y ellos colocan la inteligencia artificial, tecnología, en la explotación del espacio afuera de la Tierra con tecnología, y el tema de cómo manejar lo que ellos llaman la información equivocada, que yo no sé si ustedes se dieron cuenta, en Estados Unidos acaban de abrir el Ministerio de la Información. Entonces esta persona y este grupo de personas en el actual gobierno de Estados Unidos, una de las potencias más grandes del mundo, es determinar qué es verdadero y qué no es verdadero. Entonces, todo lo que ellos consideren que no es verdadero, pues va a ser sancionado y va a ser eliminado como acceso a la información de todos nosotros. Y eso pues es un control de la información, porque ellos pueden considerar no verdadero aquello que no tributa a sus intereses. Y hay que tener mucho cuidado con eso, sobre todo en el uso de la tecnología. Sorprendentemente, ellos señalan que aliviar la pobreza está más o menos resuelto desde su perspectiva, lo tienen en la última parte del gráfico. Ellos dicen que hay un desarrollo temprano en 50% para aliviar la pobreza en el mundo, y un 40% es de una estrategia establecida. Y uno se pregunta, bueno, ¿desde dónde están mirando estas personas la realidad cuando sabemos que 10 personas, 10 multimillonarios del mundo doblaron su riqueza durante la pandemia? Esto es información compartida. En Francia, un importante medio de comunicación comparte esta información, y donde sabemos que hay casi 2 billones de personas en el mundo que están enfrentando algún tipo de condición, ya sea económica, de hambre o de salud. Y uno mira esto y uno dice, ¿será la tecnología entonces realmente la solución a estos riesgos que ellos reconocen y que ellos mencionan? Y finalmente, pues ellos dicen, necesitamos colectar más y mejor información de todos los ciudadanos. Entonces, cuando ustedes miran esto y leemos cuál es el plan y cuáles son las formas de abordar las soluciones a estos planes o a los riesgos que estos planes sugieren, uno puede pensar, ¿qué estamos haciendo con la tecnología? Realmente, ¿qué uso le estamos dando a la tecnología? Vuelvo a la pregunta inicial, con todo lo que hemos dicho en la conversación anterior y lo que ponemos en la mesa de lo que ha pasado en el último año, uno se preguntaría, ¿realmente la gente es primero en esta cuarta revolución? Y me temo que no es así. Entonces, todo este foco de resolvamos los problemas humanos con tecnología parece que es impulsemos la tecnología y hagamos que los humanos sirvan a la tecnología. Viendo la evolución de la web, uno puede ver cómo la web 1.0 era absolutamente consumista y unilateral. Nosotros solo íbamos al Internet y veíamos cosas. En la web 2.0 empezamos a interactuar con los blogs, empezamos a producir nosotros mismos conocimiento para el mundo. En la 3.0 empezaron a aparecer las redes sociales, el agrupamiento por intereses. En la 4.0 ya tenemos todos estos motores de búsqueda que determinan, de acuerdo a cómo tú te conduces en tu búsqueda, determinan qué te muestran en Internet. Y estamos evolucionando a la web 5.0, donde la tecnología, la inteligencia artificial, va a tomar absoluto y está tomando absoluto protagonismo, y los seres humanos
Cuando la web fue creada para comunicar a los seres humanos en la web 5.0 parecen ser un producto de la inteligencia artificial y no viceversa, que la inteligencia artificial sea una herramienta para los seres humanos para resolver mejor los problemas que enfrentamos y estar mejor comunicados, estar mejor, interactuando mejor. Yo voy a tomar 3 tendencias solo para conversar con ustedes. La primera es que la perspectiva para ellos es que los automóviles de gasolina y de diésel van a desaparecer, así como toda su industria social. Las fábricas, los mecánicos, los talleres que usted encuentra en su comuna, toda esta cadena de gente, las bencineras, por supuesto, deberían tender a desaparecer porque la instalación de los autos eléctricos viene con mucha fuerza. Un auto normal tiene aproximadamente 20,000 piezas y un auto eléctrico tiene 20. Toma 10 minutos a un robot reemplazar un motor eléctrico. Entonces ellos ya están pensando, ya están instalando las fábricas de autos eléctricos y coincidentalmente el día de ayer en la Comunidad Europea se firmó un acuerdo que en años futuros, no muy lejos, en Europa se van a prohibir los autos de petróleo para instalar esta cultura de los autos eléctricos. Parece interesante porque hay muchos efectos positivos de esta situación, menos contaminación, menos autos en la calle, mayor promoción por otras formas de transporte, etc. Pero centrémonos en algo. Para producir un motor eléctrico se necesita el cobalto. Y usted imagine que para el teléfono que usted tiene cerca suyo, se requieren de 10 a 15 gramos de cobalto para que su teléfono funcione. En cambio, se requieren 15 kilos para una sola batería de auto. 15 kilos de cobalto. ¿Saben ustedes dónde están las mayores reservas de cobalto en el mundo? En países africanos. Y hay mucha reserva de cobalto también en América Latina. Pensemos un poco, dimensionemos un poco cuáles son los efectos de lo que ellos proclaman como la explotación y como esta sobreexplotación de la tierra y todos los efectos que tiene que sobreexplotemos la tierra cuando estamos proponiendo soluciones mundiales, al menos en este continente ya se firmó ayer, para cambiar una forma de utilizar los recursos que tenemos por otra que va a resultar, preguntémonos si mejor o peor. Tenemos la inteligencia artificial, le han llamado Watson, que diagnostica de forma más efectiva el cáncer en mujeres que nuestros propios especialistas. Cuando está demostrado que las personas con cáncer requieren no una máquina que les diga que están enfrentando una situación de salud, sino que requiere una comprensión mucho más amplia de lo que significa esta enfermedad. Entonces, pensemos, está bien, yo no digo que no utilicemos la tecnología, estoy hablando de sobreponer la tecnología sobre lo humano. Ese es el punto hoy. La inteligencia artificial gana el primer premio de Go Player 10 años antes de lo esperado. O sea, ellos sabían que en algún momento la inteligencia artificial iba a ser capaz de ganar un juego de estrategia de inteligencia y estrategia mental que iba a ser en algún momento superado, pero fue 10 años antes de lo que esperábamos. Sin embargo, hay áreas inexploradas y no superadas por la inteligencia artificial cuando hablamos de estrategia, cuando hablamos de juegos de estrategia. Usted puede decir, bueno, ¿y qué relevancia tiene esto en el contexto de todo las adversidades que estamos viviendo? Es solamente poner en la mesa algunos ejemplos de hasta en el entretenimiento, lo que antes era un entretenimiento basado en la interacción humana, ahora
también se toma nuestro espacio, la tecnología, y se vuelve un juego de una persona con un computador. Entonces, vayamos juntando las piezas para armar este gran rompecabezas de implicaciones del tema de la tecnología. Para mí el desafío es motivar y hacer pensar e inspirar a las personas a pensar cuál es el rol que tiene que ocupar la tecnología en nuestras sociedades y en nuestra propia vida. Esto es importante porque siendo yo una persona, un educador que de sus 30 años de servicio, 20 los ha dedicado a utilizar la tecnología para la educación, para mí es fundamental tomar posición ante esta situación y compartir con ustedes mis reflexiones y algunas posibilidades que tenemos de construir juntos un escenario distinto para nuestros hijos y nuestros nietos. La tecnología, como decía anteriormente, ha ocupado un lugar, le hemos dado un lugar equivocado en nuestras vidas. Las personas están más interconectadas y se sienten cada vez más solas. Usted vaya ahora que podemos salir, vaya usted a un restaurante y observe cuántas personas están en la mesa con el teléfono celular como si fuera un aparato como si fuera un aparato para respirar. O sea, pareciera que no somos capaces de dejar el teléfono una hora mientras comemos y compartimos la vida con alguien. Estamos llenos de aparatos tecnológicos alrededor de nuestra vida y no podemos ponerlos aparte, porque pareciera que el mundo avanza y nosotros no sabemos que avanza. Y es solo una percepción. Hemos desarrollado porque le hemos dado un lugar, hemos permitido que la tecnología tome un lugar mucho mayor en nuestras vidas y hemos administrado, me parece, y elegido, me parece, que la tecnología ocupe un lugar preponderante en nuestra individualidad y en nuestro hogar y en nuestro trabajo. No estoy hablando de la tecnología que necesitamos en todos los espacios de nuestra vida para vivir mejor. Estoy hablando de este uso específico. Yo compartí con ustedes el año pasado esta lámina. Está demostrado y ahora con mayor fuerza que el uso de los celulares de manera irracional afecta el cerebro. Estamos afectando la forma en la que nuestras neuronas se conectan porque tenemos este aparato conectado cerca de nuestro cerebro que además produce radiación al cerebro, pero que además va modificando la forma en la que nuestras células se comunican. Y esta modificación es muy similar a la de personas con adicciones. Usted observe por ahí rondando en internet un pequeño test que le dice a uno si usted es capaz de no mirar el teléfono, por ejemplo, en 2 horas, si se pone nervioso cuando su teléfono no está cerca, si usted no ha consultado sus redes sociales en el último día, si usted tiene alguna reacción física. Y es sorprendente cómo la gente, cuando hace este pequeño test, se va dando cuenta que en realidad lo que venía a ser un instrumento para comunicarnos mejor se ha vuelto un instrumento que ha afectado nuestra intimidad, que ha afectado la forma en la que nos comunicamos, que ha afectado la forma en la que convivimos en nuestras vidas. Además, asociado a todo esto, viene un problema social súper importante y es el tema del ciberacoso. Más del 50% de nuestros niños desde los 6 años y para adelante han mencionado haber sufrido algún tipo de ciberacoso en sus vidas. Ustedes se imaginan qué tipo de mundo, qué tipo de seguridad, qué tipo de perspectiva están tomando nuestros niños y jóvenes porque están absolutamente vulnerables a un uso equivocado de la tecnología por otros
que afecta directamente su crecimiento, su desarrollo, su balance, su armonía, incluso su espiritualidad. Los niños y los jóvenes han mencionado que son las redes sociales, 82%, casi 83% de los niños mencionan que es precisamente en el tema de las redes sociales donde ellos se han sentido mayor vulnerados, y casi el mismo porcentaje ha dicho: nunca le he dicho a mi padre, nunca le he dicho a mi madre o a mi profesor, o sea, no he ido con algún adulto a sentirme protegido con esto. Entonces, está todo este tema del uso de la tecnología que afecta a nuestros niños, y a la vez nuestros niños que se sienten vulnerados no tienen la iniciativa de venir a nosotros y compartir con nosotros lo que están viviendo. Esta situación tiene un efecto social sumamente relevante, y esto aumentó 70% durante la pandemia. Es para pensar, bueno, ¿qué estamos haciendo con la tecnología? ¿Cuál es nuestra responsabilidad? ¿Cuál es de qué forma podemos protegernos y de qué forma podemos actuar también? Y es por ello el propósito de esta charla. ¿Cuál es nuestra tarea como un educador que ha querido promover el uso de la tecnología para acceso a la educación? Tengo la responsabilidad de promover el uso ético de la misma. Y quiero compartir con ustedes eso. ¿Qué elementos tenemos para mirar positivamente hacia el futuro? Primero, entender que nuestros pensamientos, nuestras emociones y nuestras acciones tienen un efecto no solo en nuestra vida ni en la vida de los más cercanos, sino tienen un efecto en la tierra, en el mundo en el que vivimos. Por ejemplo, tenemos eventos, gracias a la tecnología, tenemos eventos espirituales en todo el mundo. En la pantalla tienen solamente un ejemplo. Voy a mostrar el propio CAF con 16,000, 20,000, 11,000 visitas a sus publicaciones, y esto hace que se vaya generando y difundiendo contenido que tiene que ver con lo esencial del ser humano. Y esa es la labor de la tecnología, ese es su rol y esa es su posición, y no puede ser mayor que eso. La tecnología debe servir a lo humano y solo depende de nosotros y de cómo la usamos. En temas de educación, acceso a la educación en todo el mundo. Bueno, en todo el mundo es una expresión, sabemos que hay lugares en el mundo que no hay acceso a la tecnología, pero si contamos como una generalidad de lo que está pasando en el mundo, pues hay grandes iniciativas de experiencias innovadoras e inspiradoras para acceso a la educación en todo el mundo. Entonces, cuando la posibilidad de que la tecnología tome el rol fundamental en la educación, pues lo que nosotros debemos hacer como líderes educativos es darle a la tecnología el valor apropiado que nosotros queremos para utilizarla para bien en la educación. Y hay mucho, mucho, mucho que aprender y mucho, mucho por hacer gracias a la tecnología. También tenemos acceso a la cultura en todo el mundo. Gracias a la tecnología tienen un pantallazo de museos que ustedes pueden visitar, cosas que hubieran sido inaccesibles para la mayoría de las personas en el mundo. Hoy se pueden hacer gracias a la tecnología, por ejemplo, caminar por el Louvre en una experiencia de 360 grados, que es inteligencia artificial, que es realidad aumentada, pero que nos permite tener un contenido que exalta los valores y la cultura también. Y también el arte. En la pantalla tienen dos de miles, diría millones, de iniciativas de músicos en el mundo que se juntaron a través de Internet y cantaron y registraron su música en tiempos de pandemia. Es decir, podemos hacer de la tecnología el instrumento que promueve lo mejor del ser humano en todas sus dimensiones.
Y para terminar, 2 preguntas para ustedes. ¿Qué consumes en Internet y en tu vida diaria? ¿A qué le das fuerza? ¿Dónde pones tu pensamiento? ¿Dónde pones tu emoción? ¿Dónde pones tu acción? Y luego, ¿qué promueves en Internet y en tu vida diaria? ¿Cómo nos protegemos de algunos elementos que la tecnología, cuando quiere ocupar la tecnología un lugar inapropiado en nuestras vidas? Usted puede poner en práctica acciones muy simples, pero relevantes. Cada vez que usted navegue una página en Internet y le diga que si usted está de acuerdo en que las cookies registren toda la información de usted, va y tómese el tiempo de ir a las condiciones de uso, abra las condiciones de uso y marque rechazar todo. Usted así hace que la tecnología tome el lugar que corresponde en su vida. Usted podría decir, de todas formas, nos van a controlar o van a darle seguimiento. Sí, pero es contra la ley. Entonces, nosotros tenemos que hacer que esa ley de protección de datos se ejerza como ciudadanos del mundo. Otra forma de protegerse es vaya a su teléfono celular, vaya a los settings de su teléfono celular y en todo lo que usted marca de poder ser registrado, usted póngale off. A todo póngale off, apague todas las posibilidades en su teléfono celular. Eso es una forma responsable de usar la tecnología y de hacer que la tecnología tome su lugar en nuestras vidas. Hoy en la mañana, buscando un video para otra de mis clases, observé, porque como estaba preparándome espiritualmente para hoy en la noche, apareció de nada, porque yo estaba buscando algo absolutamente distinto. Y me aparece, por ejemplo, un video sugerido absolutamente de nada, porque yo tengo todo apagado en mi computador, todas estas alternativas que les menciono. Me aparece un video de una pareja que se siente muy orgullosa de asesinar personas y preparar con su carne productos alimenticios. ¿Ustedes saben cuántos millones de visitas tenía este video? Yo no lo abrí, pero ustedes pueden ver el número de visitas allí. 3 millones de personas en el mundo. Contra 7 billones, usted puede decir, bueno, es nada. Claro, pero si uno le da seguimiento a esto, usted puede ver que el impacto de lo que consumimos en Internet realmente afecta a nuestras vidas. Usted imagínese que un niño, no sé, de 12, 13 años, le aparezca esto en sus opciones de YouTube y que haga clic porque no sabe, porque no entiende o sencillamente porque le da curiosidad. Estamos absolutamente expuestos a este tipo de situaciones. Otro ejemplo es el famosísimo caso del actor de Hollywood, Johnny Depp, con su juicio de divorcio con su señora, que hicieron una tremenda difusión de algo que yo no vi, pero yo escuchaba a toda la gente a mi alrededor preguntando si había visto o seguido el caso. Y yo me sonrío y le digo a las personas, no tengo tiempo para eso, pero algunas personas comentaban cerca mío algunos de los contenidos de estas sesiones difundidas masivamente. A mí me aparecía todos los días, siga el caso, no me interesa. Y era vergonzoso, es vergonzoso ver que usamos Internet para difundir contenido y la gente consume, la gente hace clic, la gente no puede evitar no dejarse llevar para tener algo que conversar después. Entonces uno mira el uso de la tecnología con 100,000, 20,000, 30,000 personas para usos espirituales, culturales, artísticos, y luego uno mira 3 millones de personas optando por consumir contenido
que realmente hiere nuestra alma, hiere nuestra psique, hiere nuestro espíritu. Entonces, vale la pena que ahora vamos a abrir el espacio para la conversación y haciendo una recapitulación de la primera parte de esta conversación y agregando ahora este nivel más concreto sobre nosotros y la forma en la que podemos implicarnos en el uso ético y responsable de la tecnología, pues me gustaría abrir entonces la conversación con todos ustedes. Muchas gracias. Cuando el principio del transhumanismo es superar la condición humana, pues ya nos dice claramente que hay una incomodidad con nuestra propia naturaleza y que hay un sueño siempre en el mundo. Ustedes observen la historia de la humanidad, siempre hay alguien que ha tenido este sueño ideal de que vamos a ser superhéroes y que vamos a vivir para siempre. Y es importante entender que estamos de paso aquí. La tierra no es nuestro para siempre, aunque ellos quieran vendernos la idea de que este es el final del camino, este es solo una fracción del camino. Nosotros seguimos, nuestro espíritu es eterno y debemos enseñar a nuestros niños y jóvenes a entender que estamos de paso aquí y que cuando nos vayamos seguimos vivos de otra manera. Esta es una experiencia, nosotros somos un espíritu en experiencia de cuerpo. Nosotros somos espíritu en experiencia de cuerpo, no somos un cuerpo con espíritu. Y eso es algo que necesitamos reinstalar en la mente de nuestros niños, jóvenes y adultos. Necesitamos darles la esperanza de que todos estos sueños idóneos de vive para siempre, dura para siempre, esta vida es todo y después te mueres y te haces nada, es una falacia. Hay evidencia suficiente a lo largo de la historia de la humanidad que demuestra que somos un espíritu en esta experiencia de cuerpo y que nuestro paso aquí es un paso de aprendizaje y cuando logramos ese aprendizaje seguimos nuestro camino y nuestro perfeccionamiento espiritual. Si la tecnología, en vez de facilitar la vida de los seres humanos, empieza a ocupar el espacio de los seres humanos, todo empieza a desmoronarse como un castillo de dominó. Un ejemplo de ello es si nosotros empezamos a optar por tecnologías que suplan todas las áreas de producción del ser humano y la robotización, que es parte de este proyecto, ocupe la centralidad de nuestro sistema productivo, vamos a estar dejando fuera de la posibilidad de sustento a millones de personas en el mundo. Así de peligroso puede ser. ¿Qué es lo que están abogando para suavizar un poco esta posibilidad? Porque es una posibilidad absolutamente real y factible para esta agenda, es usted va a recibir un sueldo base, trabaje o no trabaje, y si usted trabaja, pues gana aún más. Entonces, hay un dicho que ellos han proclamado mucho, que a mí me hace sonreír tristemente, que dice, no tendrás nada, pero vas a ser feliz. Entonces, cuando la tecnología ocupa el espacio de lo humano y no lo facilita, sino que lo invade, los riesgos son altísimos en todos los sentidos. Usted imagine su libertad, usted imagine su sustento, usted imagine su entorno familiar. Si todo está invadido con tecnología,
Un elemento que no tocamos en la conversación es toda esta tecnología de realidad aumentada, lo toqué de pasada, pero es toda esta tecnología de realidad aumentada que está en boga. Ustedes han escuchado el metaverso de Facebook. Toda esta tecnología va a venir a ocupar un lugar que, si no estamos atentos y la usamos responsablemente, tendrá efectos muy adversos en nuestra vida diaria, porque como el cerebro, y esto es algo que Humberto Maturana descubrió y difundió en la ciencia dura, es que nuestro cerebro no distingue percepción de ilusión. Cuando usted se pone un aparato en la cabeza, y no sé si algunos de ustedes han tenido oportunidad de usar estos dispositivos de realidad aumentada, donde usted está en otro mundo y se le vienen tiburones encima, o depende de lo que usted esté viendo, para su mente, usted no está en un juego, usted está en esa realidad. Entonces, todo este sistema de realidad aumentada puede tener un propósito maravilloso en la medicina, porque los estudiantes pueden aprender sin abrir un paciente, los mecánicos pueden aprender sin echar a perder un motor, sino haciéndolo todo como si fuera real. Hay muchas posibilidades de educación a través de esta tecnología, pero si la usamos solamente para distraer nuestra mente y nuestro espíritu, estamos en un gran riesgo. Necesitamos este llamado de muchos, porque no soy la única, muchas personas en el mundo están pidiendo este uso ético y responsable de la tecnología, desde los gobiernos hasta los individuos. El uso de la tecnología, como yo mencioné durante toda mi conversación, es maravilloso. Yo me he dedicado a promover el uso de la tecnología en la educación. Sus alcances son increíblemente potenciales en beneficio del humano. Pero si hay un propósito detrás que no es para beneficiar al humano, necesitamos volver al poder de uno, de cada uno de nosotros, poner atención, estar atentos, tomar las acciones que nosotros sí podemos tomar, como protegernos, proteger a nuestros hijos, proteger a nuestros nietos, y usar la tecnología y darle a la tecnología, por ejemplo, este encuentro, un propósito que sea para beneficio de lo humano. Usted se pregunta, ¿y qué hago con los que no están en este camino? Ellos, primero, son almas perfectas que han elegido un camino distinto y aprender de forma distinta como nosotros hemos elegido. Y es por eso que en este mundo hay muchos caminos que nos llevan al mismo final, que es nuestra autorrealización de que somos espíritus en esta tierra. Y lo que es importante es que entendamos que el uso de la tecnología, el uso responsable y ético de la tecnología está en manos de nosotros. Y podemos, además de actuar directamente con la tecnología, haciendo lo que nos corresponde hacer, dándole el lugar que le corresponde a la tecnología, necesitamos también trabajar juntos para tener un efecto en nuestro entorno, en nuestra comunidad, en nuestra sociedad, en nuestro país, donde su uso también sea ético y responsable. Y cuando esto no sea así, pues necesitamos evocar nuestro derecho de réplica y de decir a las autoridades, queremos este uso y no queremos este proyecto. Es decir, tenemos oportunidad de pedir que sea el uso de la tecnología tenga un camino y no otro. Aquí de lo que estamos hablando es de la influencia que podemos tener como sujetos, como comunidad, como sociedad, en las decisiones que se toman respecto al uso de la tecnología en nuestros días. Porque su impacto puede ser gravitante, puede ser no benéfico para los seres humanos. Y eso es algo
que no podemos dejar pasar y levantarnos de hombros y decir, bueno, eso era lo que tenía que pasar. Qué buena pregunta. Me parece no solo fantástico, sino absolutamente necesario. Hagan el esfuerzo de, no pasa nada si un día no revisan su Facebook, no pasa nada si un día eh, contestan el mínimo de llamadas y dejan su teléfono a un lado, y pasa mucho y muy bueno si ustedes tienen un tiempo de soledad y sobre todo un tiempo de oración diaria. Pasa mucho y muy bueno. No solo estos ayunos tecnológicos son importantes, tómese un tiempo durante el día para distanciarse de la tecnología, hágalo cada 3 horas, retírese un poco, vaya y descanse 10 minutos, no haga nada, siéntese, respire, admire el cielo o las plantitas que usted tiene en su casa y luego vuelva. Esto permite a su cerebro, permite a su organismo recargarse, balancearse, no solo química y físicamente, sino también mentalmente. Administremos conscientemente el uso de la tecnología. No leamos todo lo que nos pasa por internet. Gran parte de esa información, no voy a decir un porcentaje, pero gran parte de la información que usted lee es información intencionadamente puesta allí para que usted llegue a conclusiones que son las buscadas. Pero no consuma y consuma y consuma sobre lo mismo, porque eso está hecho precisamente para que nosotros consumamos eso y lleguemos a las conclusiones y a las actitudes y van modelando todo el sistema social. Y eso no puede ocurrir si nosotros tomamos acción y tomamos responsabilidad. Muy bien. Bueno, la primera idea es que tenemos la posibilidad y tenemos el poder de usar ética y responsablemente la tecnología, que estamos en un momento importantísimo de desarrollo de la humanidad respecto del uso de la tecnología y que tenemos algo que influenciar, que decir y que actuar respecto de ese futuro propuesto. Y tercero, que más allá de la tecnología, nuestra experiencia humana es una experiencia espiritual y que tenemos siempre que actuar desde ese entendimiento de que somos espíritu en estos cuerpos y que estamos aquí para aprender y que todo lo que nos toca vivir, pandemias, guerras, etcétera, nuestro espíritu ha querido hemos elegido estar en este momento importantísimo de la historia de la humanidad y no somos espectadores. Tenemos algo que decir y tenemos algo que hacer y solo podemos hacerlo desde nuestra unidad como seres humanos. Muy bien, ha llegado el momento de despedirnos. Queremos agradecer en primer lugar a nuestros expositores por su hermosa conferencia, a todos ustedes por su interés y valiosas preguntas y muy en particular a quienes se unen a estos encuentros por primera vez. Deseamos dejarles cordialmente invitados a nuestro próximo encuentro y por favor no olviden de compartir e invitar a sus familiares y amigos. Tengan todos muy buenas noches y muchas gracias.